Bueno, en esta ocasión vamos a cambiar un poco de temática del video anterior. En el video anterior tocamos ángulos y normales y cosas que se referían a eso. Acá vamos a tocar el tema de fluidos y más concretamente la hidrostática de fluidos, que es un tema bastante complicado, pero bueno, vamos a deducir una ecuación que es la parte B. La parte A sale a partir de la B, sustituir nomás. Bien. Para entender un poco mejor el problema, hice acá una especie de dibujo bastante feo, pero espero que se entienda un poco más. Nos dice que una probeta de 12 centímetros de longitud está llena de agua, bastante porque vamos a necesitar la densidad del agua. Y nos dice que está en un plano horizontal, en una fuerza centrífuga de tantas revoluciones por segundo. Más adelante, eso es muy importante que lo cambiemos a radianes por segundo, porque si no, no nos va a dar la parte A. Pero eso es conversión de unidades. Nos dice que la probeta se encuentra a 5,3 del eje de rotación. O sea que gira en cualquier sentido, eso nos va a dar igual. Bien, para empezar este cuenterío, sabemos que el sistema está acelerado. Entonces, al girar el sistema, el fluido que tiene acá adentro, que en este caso es agua, va a estar sometido a una fuerza centrípeta que va a depender del eje de giro y de la velocidad angular. Entonces, ¿qué sabemos? Bueno, entonces podemos plantear Newton. ¿Qué nos dice Newton? Que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. En este caso que tenemos, lo dije hoy, es aceleración centrípeta. Entonces, la centrípeta es W cuadrado, o sea, la velocidad angular cuadrado, por el radio. Y eso va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Que esto es muy importante, que no en todos los puntos está ejercida la misma fuerza de fluido. ¿Por qué? Porque la presión es algo que varía con la profundidad. Entonces, a medida que nos vamos, en este caso para la derecha, va a ir variando la presión. Entonces, tenemos que tomar la presión ejercida en un punto R, por ejemplo, más una presión ejercida en un punto un poquitito más alejado, un diferencial de R. Entonces, lo dibujo para que quede un poco más claro. Tenemos un cilindro, que sería la probeta para no complicarnos con geometría, y acá nos tomamos un dr chiquito. Acá va a haber una cierta presión y acá un poquitito más alejado va a haber otra presión un poco más fuerte. Entonces, perdón, acá vamos a poner un pedacito de fluido, digamos, un pedazo chiquitito que es un diferencial, y eso va a ser igual a la fuerza en R más delta R. ¿Por qué? Porque es la definición de derivada. Entonces, en un punto tangente tenemos R más delta R menos una fuerza ejercida en R. Entonces, esto ya casi estaría para empezar a integrar. Entonces, acá sabemos que ¿a qué es igual la fuerza? Bueno, la fuerza es igual al área por la presión. Entonces, acá ya podemos retocar algo. Que tenemos dm por W cuadrado por R. Y esto es igual a el área, porque también aparece acá la fuerza, solo que otra distinta, por la presión ejercida en R más delta R, menos la presión ejercida en R. Y el dm, ¿a qué es igual? Es igual a, bueno, técnicamente tenemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces tenemos que densidad del agua por el volumen del agua es igual a la masa. Pero ¿a qué es igual el volumen? El volumen va a ser igual a el área de esa rodajita que tenemos acá de cilindro, y va a ser un delta R muy chiquito por un área genérica, porque la letra no nos dio el área, entonces a trabajar con, con parámetros. Entonces, ya resumiendo, nos va a quedar la densidad del agua por el volumen, que es un diferencial de R muy chico, por el área, igual al área por todo este choclo que tenemos acá, que es PR más DR menos PR. Bueno, acá ya pasa algo lindo, que es que se nos va el área. Y esto, perdón, acá me comí el W cuadrado. Ahora nos queda W cuadrado por la densidad por el dr. Y esto es igual al diferencial de P. Es esto. Es un pedazo muy chiquito que le restas otro un poquitito más chiquito. Entonces va a quedar el delta P. Bueno, acá ya integramos. También me comí el R, perdón. Y acá ya integramos. ¿Qué podemos sacar para afuera acá? Las constantes que tenemos acá, que tenemos la densidad y la velocidad angular, que no dependen del fluido en sí, digamos. Entonces acá tenemos el R por el diferencial de R. Y eso tenemos que integrar de ambos lados para que se nos mantenga la igualdad. Va a ser igual a dp. Y acá hay algo muy importante, que ¿cuáles son los límites de integración?
Bueno, acá va a ser como esto depende en sí del fluido, no nos va a importar qué pasa antes porque no tenemos fluido, tenemos solo aire. Entonces va a ir desde D hasta R. Entonces ponemos acá D, borrar esto, hasta R. Y acá el diferencial de presión, ¿cuál sería nuestra presión inicial? Bueno, nuestra presión inicial sería P sub 0. ¿Y hasta dónde va? Hasta la presión que le ejerza la fuerza centrípeta. O sea, una P. Esto ya casi casi. Acá tenemos las constantes, que es P doble cuadrado. Y acá tenemos R cuadrado sobre 2, pero no nos podemos olvidar de nuestro querido amigo Barrow, digamos desde D hasta R. Y esto es igual a lo mismo, la integral de 1, nuestro 1 evaluado en P0 y P. Bueno, ya resumiendo acá, tenemos nuestra constante por R cuadrado evaluado en D, R cuadrado sobre 2 evaluado en D y R cuadrado sobre 2 evaluado en R. Elegí la misma constante, pero espero que no los entreveré. Entonces, Barrow tenemos el límite de integración de arriba menos el de abajo. Entonces tenemos R cuadrado, voy a sacar de factor común el 2, tenemos R cuadrado sobre 2 menos D cuadrado sobre 2. Ahí ya saqué el factor común. Y esto va a ser igual a P menos P sub 0. Y esto ya estaría porque nos pide P de R. Acá me faltó el DR porque va a depender de R. Entonces tenemos la densidad por el W cuadrado sobre 2 por R. La diferencia de las distancias más la presión atmosférica inicial va a ser igual a P de R. Y acá ya estaría. Y no se entendió algo, escríbanmelo ahí abajo o como vean. Espero que haya quedado todo más o menos bien explicado porque esto de tomar diferenciales se complica bastante. Y para calcular la ELA simplemente agarramos la presión, todo pasarlo a metros, muy importante, porque las presiones están en Pascal, entonces están en Newton por metro cuadrado, así que nos conviene siempre tenerlo en metros, todo con el sistema internacional. Entonces acá tenemos 1000 kilogramos más o menos por metro cúbico. Les dije que se acuerden de pasar voy a ponerlo acá, de pasar el W a radianes por segundo. Entonces tenemos 655, que es el dato que nos da la letra, por 2pi para pasar de revoluciones por segundo a radianes por segundo. Todo esto cuadrado. Y acá tenemos estas dos distancias, que es 5,3 más 17,3. Este es la distancia al eje y este es la distancia del R genérico que nos tomemos, que en el caso de la nos pide el final, o sea, es 5,3 más 12 centímetros, ¿no? Entonces acá ponemos 17,3 sobre 100, esto para pasarlo a metros, menos el 5,3 sobre 100 para pasarlo a metros cuadrado. Y esto después verifiquen, pero bueno, verifiquen si quieren. Y esto da 229,8 megapascal, que sería alrededor de 229,8 por 10 a las 6 pascales. Ahí ya estaría, genérico y un resultado interesante.